con el cuarto coloquio en el que hablamos sobre la educación financiera del deportista profesional, los aspectos legales y las barreras. Para ello contamos con don Raúl López, del Observatorio del Deporte Femenino, don Javier Arroyo, del Bufete Arroyo Romero, doña María Torres, campeona del mundo de karate, y la modera don José Luis Fernández, de la Universidad Pontificia de Comillas. Pues, don José Luis, cuando usted quiera. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer y una oportunidad muy importante de compartir esta mesa coloquio en el marco de este 8º Congreso EduFinet. Acaban de presentar a los que me acompañan en la mesa, no voy a insistir mucho en ello. Aquí a mi izquierda tengo a Javier Arroyo, abogado, profesor, director de un máster en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, un máster de Derecho Deportivo. Aquí a mi derecha tengo a una campeona del mundo de karate, con esto ya os digo más, como el primo de Zumosol, ¿os acordáis, no? Aquello. Somos amigos, es karateca, pero amiga mía. Por lo tanto, tranquilos, que nadie salga por donde no debe. Bien, ¿por qué vamos a hablar y traemos a una deportista como ella? Porque vamos a hablar de la educación financiera del deportista profesional. Educación financiera deportista profesional. Ojo, cuidado. Y aquí tenemos a un abogado y allí tenemos a un juez, que además de juez es también profesor, amigo mío, y además también es el director del Observatorio del Deporte Femenino. Observatorio del Deporte Femenino. No es solo para ver qué pasa, no. Para ver qué pasa y hacer que mejore todo ello. En todo lo que hacemos, emprendemos, hacemos, impulsamos. Y luego, claro, yo cuando veo 8º Congreso EduFinet y me quedo con el logo que hay ahí pintado, evidentemente me llama la atención. Educación financiera. Enseñanza financiera es relativamente sencillo y necesitamos conocer la dimensión financiera de nuestra vida. ¿Por qué? Porque sin eso estamos perdidos. Si no sabes firmar un cheque, como decía un amigo mío, a mí me lo enseñó un sargento en la mili, firmar un cheque. No sabía, ahora ya no se usan los cheques, casi, pero se siguen usando. Cumplir bien un talón te resultaba, pues eso, una cosa arcánica, no sabías cómo era. Bueno, pues todo eso se puede aprender. Saber qué es un crédito, saber qué es un tipo de interés, saber qué pasa cuando sube, qué pasa cuando bajan los tipos de interés. ¿Por qué Donald Trump quiere quitarse de en medio al presidente de la Reserva Federal Americana, que viene a ser al cambio el presidente del Banco Central Europeo o el presidente del Banco de España? ¿Por qué? Porque este señor es reacio a bajar el precio del dinero, es decir, los tipos de interés. ¿Por qué? Porque como buen ortodoxo financiero, si bajo el tipo de interés, suben los precios. Si suben los precios, no controlo la inflación. Esto que estoy contando, esto a muchos de vosotros sonará chino, pero si os lo explicara un poquito alguien que supiera, más que si os lo explicara, si os hiciera las preguntas adecuadas, entenderíais que es pura lógica. Las finanzas es la cosa más lógica que hay en el mundo. Y por eso, cuando veo esto y veo el letrerillo que va aquí en el centro, dice EduFinet, veis que detrás de la F va la I y por medio un redondel. Eso, para los que de niños estudiamos griego, eso es la Fi mayúscula. La Fi minúscula es así, es así. La Fi mayúscula es una raya para abajo y un redondel en el medio. Fi, ¿qué me estás contando? Fi. Nada más que suena fi, suena filo, amigo, suena filosofía. Ah, y entonces educación. Y entonces yo viniendo a pensar en la mesa esta, dije para mí, vamos a ver, ¿no había un libro, un escrito, un diálogo de Platón que se llama Menón, en el que pone a Sócrates, que es su maestro de Platón es Sócrates, lo sabéis, lo que estudiáis los chavales que estáis en el instituto, ¿no había un diálogo en el que decía, le pregunta Menón a Sócrates, Sócrates, ¿pero es que se puede enseñar ética? ¿Se puede enseñar ética?
Y le dice Sócrates, primero que tenemos que saber es qué es ética, qué entiendes por ética, qué es ética. Y entonces otro estaba dando, ¿se puede enseñar la virtud? Que fue la pregunta de verdad, la areté. ¿Se puede enseñar la virtud? Aquí podemos preguntar, ¿se puede enseñar finanzas? La respuesta es sí. ¿Se puede educar en finanzas? La respuesta es, por supuesto, y tenemos que hacerlo. No solo en las clases de dirección financiera, como las que damos en las escuelas de negocios, etcétera, sino en la vida ordinaria. El sargento aquel que ayudó a un amigo mío, a aprender a cumplimentar un cheque, sabiendo lo que estaba haciendo. Bien, y le pregunta, a ver, ¿qué es eso de la virtud? Y empieza el otro a darle respuestas, y claro, ya sabéis, Sócrates rebatía, no, eso no es, no es exacto, no, pero sí, la mayéutica, preguntando. Las grandes preguntas, las buenas preguntas, hacen que saques de dentro lo que llevas dentro, porque eso es lo que venía a decir el amigo Sócrates. ¿Se puede enseñar la virtud? Sí. ¿Cómo? No hay que contarlo, hay que preguntar para que salga de dentro. Y estas posibilidades que decimos de la virtud, ¿las llevamos al tema de las finanzas? Claro, las finanzas tenemos que, primero, darles la importancia que tienen. La dimensión financiera de la vida es relevantísima, la dimensión financiera de la vida es necesaria para cualquier cosa, para emprender y para estar, y para que no te engañen, y para activar lo que tienes, los activos financieros, para no quedarte pasivo, activo, pasivo, neto. Todos estos conceptos, valores, hablamos de valores en la bolsa, claro, pero hablamos de valores en moral, hablamos de valores en ética, está todo mezclado, todo junto. Bueno, pues vamos a un terreno más centrado. Por seguir con el sargento, las reales ordenanzas de militares del rey Carlos III del siglo XVIII, decía, el sargento sabrá leer y escribir y algo de cuentas de las cuentas de contabilidad. Activo, pasivo, neto, lo que decía antes, esta partida por acá, la otra, etc. Y yo digo, bien, hay que saber algo de cuentas, todos. Que no te engañen, que no la moto que te están vendiendo en las pantallas diciéndote, mira, compra esto, vete. Si no sabes leer qué hay detrás de las líneas, estás en peligro absoluto, te van a engañar, te van a timar, no te están contando la realidad de la cosa. ¿Dónde está la letra pequeña? ¿Y esto cuánto me va a costar? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y cuánto? ¿Y por qué me quieres tanto? Véndeselo a tu padre, Moreno. Si tanto es bueno, es tan bueno, véndeselo a otra persona, no a mí, que no me conoces de nada. Tenemos que ser hipercríticos. Y esto es muy fácil, Esto es muy, muy fácil. Y cuando ya no emprendemos un negocio, sino que somos nuestro propio negocio y nuestra propia actividad la que se convierte en nuestra manera de ser, en nuestro carácter, nos imprime el carácter y además vivimos de ello, porque el profesional vive de lo que hace, no es un amateur. ¿Qué hacemos? Ganamos dinero, nos ganamos el sustento, trabajamos, sudamos la camiseta y con eso tenemos acceso a una renta muy alta. Pero, amigo, las vacas gordas duran lo que duran. Luego vienen las vacas flacas, vienen los tiempos, los ciclos y todo eso es pura economía. Vamos a por ello. Y la cuestión ahora que nos lleva es, aquí tenemos una deportista profesional, aquí tenemos a un abogado y a un académico que asesora, entre otras muchas cosas, a deportistas y a ciudadanos que lo que tienen que hacer es usar la cabeza razonablemente y ser serios en la gestión de su patrimonio. Bien, y ahí tenemos un compañero que, además de esto, da la vuelta de tuerca a la jugada y dice, ¿y qué pasa con las mujeres deportistas profesionales? ¿Es exactamente lo mismo? ¿Tienen los mismos niveles, las mismas cuestiones, las mismas barreras? Pues de esto vamos a hablar. Yo ya no voy a decir nada más que al final. Y en consecuencia voy a pasar la palabra primero a mi colega Raúl, que está allí, para que nos salga el marco de la jugada de lo que es la educación financiera en el contexto del deporte en España. Hay muchos agentes, como decimos en nuestra jerga, hay muchos stakeholders, hay muchos agentes. Bueno, pues vamos a ver, Raúl, defínenos, delinéanos, enmárcanos. Después de que termine Raúl de hablar, pasaré la palabra
a Javier Arroyo, que está aquí, y ladies first, pero en este caso le toca en último término, le daremos la palabra a María. Adelante, Raúl. Bien, buenas tardes. Ante todo, encantado de estar en esta maravillosa ciudad. Muchísimas gracias a la Fundación por habernos invitado a hablar de un tema tan importante como el que acaba de introducir José Luis. Por cierto, nos ha presentado a todos y, como veis, una persona grande se caracteriza por su humildad, y José Luis atesora todas esas facultades porque es un afamado, reputadísimo especialista en ética, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional. Es un maestro y una persona buena en esencia, y como tal es el más indicado para hablar de un tema tan importante como es la ética. Ética que podemos hilar perfectamente con el tema del que vamos a hablar en la tarde de hoy aquí en la sede de la Fundación, en relación con la educación financiera del deportista. Como os ha indicado José Luis, vamos a contextualizar primero, pues poniendo un poco el marco de lo que es el deporte en España. Hablaremos, Javier Arroyo es un experto en ello de la educación financiera, experto en preservación del patrimonio, en protocolo familiar, y veremos las iniciativas que se están dando o impulsando a nivel institucional, que ya os adelanto que son pocas, respecto a los deportistas profesionales y también su incidencia en cuanto al deporte femenino. Y aquí tenemos un exponente como es María, que nos puede hablar mejor que nadie de su propia experiencia en un ámbito, en un deporte. Fijaos, toda una campeona del mundo. Yo le he dicho antes que cualquier persona que sea campeón del mundo en la especialidad que sea tiene una importancia brutal. Karate es un deporte muy famoso, pero quizás a nivel de comparación con otros deportes, y más en el universo femenino, pues no tiene tanta importancia como merecería. Pero yo sé que por lo menos aquí en la capital malacitana la tenéis en consideración y la tenéis como un referente deportivo de aquí de la zona. ¿Qué es lo que ocurre con el deporte en España? El deporte, hoy en otras mesas, ayer en el inicio del Congreso, la educación financiera ha tratado otros ámbitos, otros sectores sociales. El deporte se ha convertido en un nicho de mercado, y digo bien, en un nicho de mercado porque se ha convertido en una verdadera industria, sobre todo a nivel profesional, en la sociedad española. Cualquiera de los que estamos aquí, estoy seguro que practicamos deporte, pero al margen de esta actividad física, que es la que recoge el artículo 43 de la Constitución, en cuanto al fomento de los poderes públicos de la misma, como digo, la relevancia es tal que ha pasado a un plano económico y, como tal, hay que hacer incidencia en él. ¿Quiénes son sus actores principales? Pues, lógicamente, los deportistas, los y las deportistas. Aquí no vamos a perder tiempo con lenguajes inclusivos. Cuando nos refiramos a los deportistas, desde luego, nos referimos a todo tipo de personas que practican deporte. Pero es cierto que quizás descendiendo al deporte femenino, quizás la falla que veremos en cuanto a la educación financiera es mucho más pronunciada que en cuanto a nivel masculino, con independencia de la diferencia entre deportes que os he indicado. ¿Qué es lo que ocurre en España? En España, como es práctica habitual en la Unión Europea, tenemos leyes absolutamente para todo. Os hablamos aquí dos personas que nos dedicamos al mundo de derecho, por lo tanto estamos directamente afectados por esta hiperregulación. Aquí estornudas y directamente hay una ley que te dice si lo has hecho bien o lo has hecho mal, y la inercia legislativa va en ese sentido. Ya sabéis que la Unión Europea, como digo, está caracterizada por esta hiperregulación, en diferencia con los otros gigantes que hay en el contexto mundial, como son Estados Unidos y China, no solamente en el plano económico, sino también en el plano, en este caso, deportivo. Y en España, ¿qué tenemos para regular esta práctica deportiva? Bueno, pues tenemos la Ley 3922, la Ley 39/2022 de 30 de diciembre, que se aprobó va a hacer 3 años, que entró en vigor el 1 de enero de 2023 y que vino a sustituir a la anterior Ley del Deporte de 15 de octubre de 1990. En esta Ley del Deporte de 1990, que era una ley técnicamente bastante apropiada, pero lógicamente hija de su tiempo, estamos hablando de primeros de los años 90, veníamos de una ley anterior de 1980 y, por lo tanto, habíamos ido dando saltos en el tiempo, un poco a colación de las nuevas necesidades que iban surgiendo en la sociedad.
La principal característica de esta ley de 1990 es que se ocupó de regular un ámbito determinado, que no vamos a hacer alusión hoy porque no es objeto de esta ponencia, que fueron las sociedades anónimas deportivas. En 2022, es decir, casi 30 años después, se pone de manifiesto que ha cambiado el cosmos deportivo en España y que hay que dotar al universo deportivo de una serie de características que no tenía esa legislación anterior. Y a colación de lo que ha hablado José Luis, sale a colación el tema ético. Hay que implementar la ética, que como sabéis viene de un ámbito totalmente voluntario y por lo tanto totalmente diferente al ámbito normativo, que es obligatorio. Hay que volcar esos principios éticos en una norma que en este caso es la Ley de 2022. La Ley de 2022, entre otras muchas cosas que recoge relacionadas con la ética, es el reconocimiento, aunque os parezca mentira, este reconocimiento no estaba en la Ley de 1990, de varios derechos y deberes del deportista. Entre otras muchas cosas, pero haremos alusión a ellos. Y entre estos derechos del deportista, haciendo diferencia entre deportistas de élite, deportistas profesionales, deportistas como podamos ser cualquiera de los ciudadanos de a pie, se encuentra el derecho a la formación. Y en esta formación, lógicamente, entraría la formación financiera. La profesionalización del deporte ha llevado a que, dentro de este epicentro que, como digo, constituye el deportista, se haya instalado una pléyade de agentes, todos los stakeholders de los que hablo, grupos de interés de los que habló José Luis hace un momento, que en muchos casos, más que beneficiar ese universo que tiene alrededor el deportista, le perjudican. ¿Cómo le perjudican? Aconsejándole mal, aprovechándose del deportista o llevándole por una inercia que no es la adecuada. La que caracteriza la carrera del deportista, como sabéis, es que del deportista profesional es que es muy corta, está muy localizada en el tiempo y se ciñe a unos años en los que la mayoría de los ciudadanos normales estamos iniciando nuestras respectivas carreras profesionales. La educación financiera tampoco nos dicen a nadie cuando te haces abogado o te haces juez o te haces fontanero, no viene nadie a formarte financieramente, ni en el colegio ni en la universidad. Tienes unos conocimientos muy genéricos. Pero quizás si tus emolumentos se hacen muy grandes, sí que necesitas esa educación financiera que generalmente viene de las entidades bancarias, de las entidades crediticias. Te llama el agente de turno, y aquí estamos en sede de una entidad muy relacionada con una entidad bancaria, y te dice pues más o menos dónde puedes invertir, cómo pueden ir tus ahorros, lo que te puede reportar un mejor interés, etcétera, etcétera. Pero en el caso del deportista profesional, que entiendo que también se producirán, luego nos lo contará María, este tipo de llamadas, la característica principal es que cuando ya se profesionalizan, sea en el deporte que sea, y con mayor o menor relevancia, tienen una serie de agentes que fundamentalmente les gestionan el patrimonio, pero no les educan financieramente. Nadie les dice esto debería ser así, esto debería ser de otra manera. Nadie les dice qué pasará en el día después de su retirada, que es fundamentalmente el kit de la cuestión. La educación financiera no solamente empieza en ese día después, empieza desde el inicio. La educación financiera debería ser una estrategia que el deportista pudiera implementar desde el inicio de su carrera, para que esa carrera fuera sostenible y que en el momento de su retirada, a los 30 y tantos años, pudiera tener, en el momento de pasar a esa otra vida, a la vida civil, pudiera tener un sustento, bueno, dependiendo del deporte, lógicamente es mayor o menor, pero al menos un sustento y saber por dónde pueden ir los tiros. Esto es lo que fundamentalmente falta entre tantísima normativa que tenemos en nuestro país. Como digo, como veis en la slide, en la diapositiva, la ley del deporte se ha preocupado, y lo ha hecho bien, de establecer una serie de derechos y deberes del deportista. Se ha preocupado, en cuanto a federaciones, en cuanto a ligas profesionales, establecer una serie de pautas de buen gobierno, es decir, de pautas éticas de las que nos ha hablado José Luis, que se han volcado a un texto legal, negro sobre blanco, pero también se ha preocupado de establecer un marco normativo muy genérico, tan genérico que al fin y al cabo no dice nada. Por eso la ley del deporte se tiene que completar, y quizás es una de las características principales del deporte y del derecho deportivo en particular, se tiene que completar con otro tipo de normativa, con normas de carácter fiscal, con normas de carácter laboral, con normas de carácter societario, y una de estas normas es el Real Decreto
que veis aquí, el Real Decreto 1006/1985 de 26 de junio, por el que se reguló la relación laboral especial de los deportistas profesionales y en el que, aquí sí que vais a oír a un experto como es Javier Arroyo, al que doy paso para que os explique la relación, partiendo de este punto de inicio de qué son el deportista profesional, la relación que puede tener este Real Decreto con toda la educación financiera que debe recibir un deportista. Pues adelante, adelante Javier. Te ha pasado la bola. Raúl, adelante. Muchas gracias a la Fundación, muchas gracias Ángela por invitarme y permanecer y dejarme participar en esta mesa, que me parece que es tremendamente interesante. Voy a intentar aportar un poquito de la experiencia de unos cuantos años trabajando con deportistas profesionales. Como veis todos en la diapositiva, el artículo 1.2 dice que son deportistas profesionales quienes, en virtud de una relación establecida con carácter regular, se dediquen voluntariamente a la práctica del deporte por cuenta y dentro del ámbito de la organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una retribución. Es decir, fundamentalmente, lo que hace el legislador en el año 85 es llevar a cabo una regulación específica. Es decir, bueno, sabíamos por el Estatuto de los Trabajadores que todo trabajador se distingue por ser autónomo o ser por cuenta propia. ¿Qué es lo que distingue a un trabajador por cuenta propia? Pues que no depende de nadie. ¿Qué es lo que distingue a un trabajador por cuenta ajena? Pues que tiene un contrato de trabajo y a cambio de su trabajo recibe una remuneración. Lo que hace este decreto, en base a determinados supuestos que ya existieron en esa época, es intentar acotar el concepto y decir, miren, cuando hay una remuneración de carácter regular en base a una relación regular y esa remuneración la podemos llamar salario, estamos hablando de un deportista profesional. ¿Por qué? Pues porque hay clubes amateur, porque sabemos que la práctica deportiva amateur, hay determinadas disciplinas en donde les gustaría regularla porque es una fuente de ingresos para federaciones, pero sin embargo, de lo amateur a lo profesional hay que dejarlo meridianamente claro para saber cuál es el entorno en el que nos estamos moviendo. Hablar de deportista profesional es todo un reto y hablar de educación financiera todavía más. Yo he tenido la gran fortuna, profesionalmente hablando, de disfrutar personal y profesionalmente de la relación con deportistas profesionales y ver su evolución personal. Y entonces la primera reflexión que yo hago, y luego nos iremos a las diapositivas, es que normalmente un deportista de élite, yo he trabajado más en el mundo del fútbol, con lo cual el resto de los deportes les voy a tratar por analogía, pero también os quiero hacer una acotación. El dinero que se mueve en el fútbol no es el que se mueve en el resto de deportes, ¿vale? Pero yo, quizá porque he trabajado en el mundo del fútbol, también me he enfrentado a los asuntos más polémicos y, si queréis, a los retos personales y profesionales más atractivos. Yo he vivido, pues, de pronto, el aterrizaje de futbolistas españoles en la Premier League, en donde los agentes no sabían inglés y la primera pregunta es ¿y ahora cómo llegamos? Tenías que contratar a un agente local, tenías que ver y luego tenías que ver la gran diferencia que hay entre la educación financiera británica, por ejemplo, y la española. Cuando tú llegas a un club inglés, directamente te llega un señor de un banco y te abre una cuenta y ese señor de un banco no viene de una oficina, viene de una banca privada especializada para profesionales y para profesionales deportistas, con lo cual te abre los ojos. Pero antes de llegar ahí, hay muchísimas reflexiones que tiene que hacer un deportista profesional, que normalmente no se hacen. Nosotros estamos acostumbrados a entender el deporte por las noticias que nos aparecen en el Marca o en el As. No es ese el deporte. El deporte va mucho más allá. El deporte es que de pronto tenemos un futbolista, nuestro ídolo, y recibe una llamada normalmente a través de su agente, normalmente a través de un club, y le hacen una oferta. Yo he visto multitud de traspasos o múltiples traspasos de futbolistas en donde creían que cambiaban de país para ganar más dinero y ganaban menos, porque no tenía un equipo que le asesorara de las consecuencias fiscales, no sabía cuál era el concepto de residencia fiscal, no sabía quién le estaba asesorando. Yo he vivido en materia de derechos de imagen, lo estaba hablando antes en la puerta con Raúl y con María, los primeros
problemillas que surgieron con los deportistas profesionales es que los agentes vertebraban todas las iniciativas económicas. Por tanto, cuando tú leías un contrato de agente, yo de hecho recuerdo que cuando yo aterrizo hace casi 30 años en el mundo del derecho deportivo, leía el contrato de un agente y asesoraba jurídicamente, fiscalmente, financieramente, de bueno, este debe ser una especie de superhombre que sabe de todo. Y en realidad las experiencias que yo viví de algunos agentes, las que yo he vivido, es que el deportista era un señor que estaba más o menos cautivo y que se levantaba un día, quiero comprarme un coche, y la gente se le ponía el coche. Por supuesto, la gente se llevaba la comisión. Quiero una casa. Y la gente le facilitaba la casa, por supuesto, a cambio de una comisión. Y al final tenía poco que decir. Pero lo que yo viví en materia de derechos de imagen, y ahora parece que ha salido en los últimos años en prensa los problemas fiscales, era ni más ni menos que la mejor idea que se le ocurrió a alguien, no sabemos quién fue el primero que se le ocurrió, era decir, bueno, pues como la Agencia Tributaria Española, en virtud de un articulillo de la ley del IRPF, te deja que el 15% de tu salario lo dediques y lo derives como derecho de imagen fuera de lo que es el contexto de persona física, muévelo. ¿Y qué se hacía? Se movía fuera de España. ¿Qué ocurría? Que como el deportista no tenía ninguna educación financiera, no pedía ningún documento. Y entonces llegaba la gente y decía, bueno, yo te he abierto una cuenta en las Antillas holandesas. Y de pronto pasaban años y llegaba el deportista y decía, ¿y dónde está mi contrato? Y digo, no, yo soy tu abogado. El contrato le tienes que haber firmado tú. No lo sé, ya, pero es que las Antillas holandesas es un territorio. Dentro del territorio hay entidades financieras y dentro de las entidades financieras una tendrá que tener tu dinero. Bueno, pues pude asistir como muchas personas pues perdían sistemáticamente ese dinero. Os he apuntado aquí una anécdota muy simpática que a mí me pasó también, para que veáis cómo es el fútbol, ¿eh? Yo recuerdo que tuve la suerte de asesorar a un futbolista de élite hace unos años que era camerunés. Entonces llega un día y llama a mi despacho. Entonces, perfecto, concretamos una cita, quedamos a la hora y de pronto mi secretaria me llama por el interfono aterrada y dice, hay 25. Digo, ¿cómo que hay 25? Si yo solo vengo a ver al deportista. Pues claro, el problema también de los deportistas, en función del entorno en el que tú vivas, es que están acompañados de muchas personas con más o menos conocimiento. Casi siempre con poco conocimiento. Y una de las cuestiones que antes decía Raúl con muy buen criterio es que cuando tú ves que a un deportista con 16 años, con 17 años le ponen un contrato de varios millones de euros, el problema es que a lo mejor él vive en una familia que no supera su renta 50.000 euros. Entonces nunca ha manejado esa magnitud. Y lo peor es que no se deja asesorar. ¿Qué ocurre con esto? Pues que vemos ejemplos, tenemos Xavi, tenemos Casillas, donde de buenas a primeras sus padres les asesoraron en compras de inmuebles. Creo que Xavi compró 138 pisos en Sabadell que valen cero, fundamentalmente, o el próximo a cero para la inversión que hizo. Y tenemos fiascos porque al final en este, vamos a decir, objetivo de educación financiera, no se entra a considerar valores normales de la vida. Para no entretenerme más, ¿qué es lo que yo llevo estudiando, trabajando y proponiendo a los que son mis clientes? Pues fundamentalmente sentido común. ¿Y en qué consiste el sentido común? Pues que si las grandes familias utilizan el protocolo familiar para vertebrar cuál es su forma de preservación del patrimonio a lo largo del tiempo, ¿por qué no aplicamos los mismos principios al deportista? ¿Qué es? Voy a intentar localizar la diapositiva. Aquí todas las variables que vienen en las diapositivas, que todas las ha contado Raúl, son las que tiene que prever un protocolo familiar. Nosotros tenemos una circunstancia. Un chico de 16 años le ponen encima de la mesa un contrato donde le quieren pagar varios millones de euros, pero el chico de 16 años es menor de edad. Tiene que complementar su capacidad con su padre. Cuando tiene 18 años ya puede firmar él solo.
en algún momento de los 16 a los 18 años, el club, la federación, algún organismo nacional o internacional le ha dado ayuda para que sepa guiarse y conducirse desde el punto de vista financiero? Ya os digo yo que ninguna. Por eso estamos en sesiones como estas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el deportista profesional, como todos nosotros, como todos vosotros, pasa por etapas de la vida. Pues un día tiene 16 años, otro día tiene una relación de noviazgo, otro día se casa, otro día tiene hijos, otro día se separa, otro día puede tener una contingencia como es que tenga una invalidez. Y todo eso nadie les asesora. Y por eso es muy importante tener un documento que nos guíe. ¿Cuáles son los aspectos legales que para mí suponen un reto? Pues fijaos, en cualquier protocolo familiar hay 3 aspectos que son esenciales: la convivencia, la contingencia y la sucesión. ¿Qué es la convivencia? La convivencia es lo que yo os he estado contando. La convivencia es que un chaval, ahora nos contará María su experiencia, pero cuando tú llegas al deporte profesional con 16 años, tú te rodeas fundamentalmente de tu familia, pero ese núcleo familiar, según va avanzando el tiempo, va cambiando. ¿Qué es lo que tiene que organizar el protocolo familiar? Pues un documento en donde tú tengas que tener claro que si tú tienes un contrato de 5 millones de euros y de pronto tienes un equipo multidisciplinar que te dice, pues vamos a invertir 3, pues si tú tienes que casarte, tienes una relación de noviazgo, no estaría de más que te recomendaran la separación de bienes. No estaría de más que tuvieras un plan de preservación de patrimonio, porque como hemos visto en la diapositiva anterior, pues un futbolista profesional puede estar 10, 15 años en activo, puede ganar muchísimo dinero, pero un día se corta y lo que no puede ocurrir es que nos encontremos con diapositivas históricas. No sé si habéis visto la diapositiva de Scottie Pippen, famoso jugador de la NBA, mendigando una hamburguesa. Había ganado cientos de millones de dólares. Yo cuando hicimos la primera edición de mi máster, alguien, desconozco quién, tuiteó sobre la preservación de patrimonio y se pusieron en contacto con nosotros desde una universidad norteamericana, la Universidad de St. John's, y nos decían que estaban haciendo un estudio porque habían llegado a la conclusión en el estudio que hicieron de que los jugadores, los deportistas profesionales de raza negra que jugaban en la NFL y en la NBA, al cabo de 8 años estaban absolutamente arruinados. Y esto es por lo que yo os contaba a título de anécdota del camerunés que vino a verme con 25. Porque al final todo lo que empieza se acaba. Si tú no tienes una educación financiera, si no piensas en preservación, no puedes hacer nada. Tienes que pensar en la contingencia. ¿Qué ocurre si tú mañana firmas un contrato y en la mitad del contrato tienes una dolencia cardíaca que hace que dejes la actividad deportiva? ¿Has previsto esa situación? ¿Tienes un seguro que te cubra? ¿Tienes a alguien, un equipo multidisciplinar que haya previsto entre todos cuál es la estrategia que tú tienes que tener? Y luego el tema sucesión. No conozco a nadie que le guste hablar de la sucesión, pero no hay ninguna edad límite para morirse. Se puede uno morir con 18, con 28, 38, 98, 108, bueno, cada uno cuando le toca. Pero al deportista también le puede tocar. Entonces, ¿qué ocurre? Que tendrás que tener un testamento, tendrás que tener una previsión de qué pasa con tus bienes, tendrás que tener una serie de circunstancias perfectamente atadas. Y luego hay un punto que también me parece interesante por traerlo e intentar pasar la pelota a María para luego pasársela a Raúl. Hay un punto que sí me parece muy interesante, que es las obligaciones éticas y de buen gobierno, ¿no? Responsabilidad social corporativa. Nos ha contado el profesor Raúl López que los artículos 59 y 60 de la Ley del Deporte nos hablan de los códigos de buen gobierno como fórmula para implementar medidas que sean, vamos a decir, idóneas y proclives para que los valores se lleven a cabo en el deporte y para que exista una protección deportiva. Y es evidente que la educación financiera, al menos desde mi punto de vista, y sé que de los que estamos en la mesa también, debía ser prioritaria. Tú no puedes llegar
a firmar un contrato por un montón de dinero, me da igual cuál sea el dinero y me da igual cuál sea el deporte, ni la época ni la edad, en tu carrera deportiva, y que nadie te haya contado que tú tienes que tener un objetivo desde el primer minuto que firmes un contrato, que es preservar tu patrimonio. Es decir, si tú no preservas tu patrimonio, tu carrera deportiva se acaba y te vas a encontrar con que has disfrutado muchísimo. Yo recuerdo con un futbolista madrileño muy conocido, de un equipo de la primera plantilla de uno de los clubes de Madrid, que viene un día muy emocionado a verme al despacho y me dice, bueno, tengo que contarte, me voy a comprar el último Aston Martin, 380.000 euros, ¿qué te parece? Digo, ¿te puedo ser franco? Una locura. ¿Cómo una locura? Pues eres un aguafiestas. Digo, bueno, no, cómprate un Porsche que vale 90.000 o 100.000, no, ahórrate la diferencia y vas a ver. Bueno, al final me hizo caso, con lo cual acabó comprándose el Porsche, no se compró el Aston Martin, pero al final ese pequeño detalle de decir, yo comprendo que cuando tienes un dinero que tú crees que no le puedes gastar y que no se te va a acabar nunca y que no tienes a nadie que te ayude, pues evidentemente te puedes enfrentar a situaciones muy complejas y desde luego muy desgraciadas en el sentido este. Entonces, ya termino, porque veo que me he enrollado mucho más de la cuenta, y sí quiero pasar la palabra a María, porque al final yo creo que María nos va a contar a nivel personal qué es lo que ha vivido ella, qué es lo que verdaderamente nos interesa, ¿no? Qué es lo que complementa esta mesa. Esta mesa no tendría sentido sin que María nos contara su vivencia como deportista profesional. María, cuando quieras, disculpadme la demora. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Edufinet y a la Fundación por contar conmigo hoy. Bueno, yo os voy a contar un poco mi historia. Yo empecé con 3 años a hacer karate, pero no me profesionalicé hasta los 18, digamos, que es cuando el karate entró en los Juegos Olímpicos. El karate solo ha sido olímpico en Tokio 2020 y 2021. Entonces, ahí es cuando empezamos nosotros más o menos el karate a profesionalizarse un poco más y los patrocinadores pues empezaron un poco a aumentar. Es verdad que a mí me pilló un poco joven porque con 18 años al final yo venía pues de la selección junior, de la selección sub-21 y tampoco había salido mucho a lo que era pues ni el mundo laboral, ni al mundo de agencia, ni al mundo del marketing. Entonces, bueno, me pilló un poco de nuevas. Empecé con 18 años el proceso olímpico y sí que es verdad que ahí pues recibimos mucha ayuda, muchas becas, mucho apoyo financiero, la verdad, ni mucho menos comparado con un futbolista, un jugador de baloncesto, nada que ver, pero sí que es verdad que ahí tuvimos un tirón bastante grande. Una vez que termina el proceso olímpico, digamos, en Tokio 2021, pues es como que al no ser un deporte olímpico se acaban todas las ayudas, se acaban todos los patrocinios. Y justo ahí, después de que el karate saliera de los Juegos Olímpicos, yo quedé campeona del mundo. Bueno, fui la primera española en quedar campeona del mundo individual en la modalidad de combate y para que os hagáis una idea, yo ese año creo que cobré 2.000 euros al año, o sea, una locura. Entonces, hablándolo con Raúl y con Javi, es verdad que como que he sido más consciente que al final si nosotros los deportistas, nada más que empezamos nuestra carrera deportiva y nos profesionalizamos un poquito más, tuviéramos una formación, pues creo que nos ayudaría muchísimo más a todos al hecho de pues mejorar nuestras condiciones económicas. Porque, por ejemplo, a partir de ese año, cuando yo ya quedé campeona del mundo individual, empecé a destacar pues, en todo, en ligas mundiales, volví a quedar campeona del mundo, es decir, a día de hoy soy 2 veces campeona del mundo y número 1 del ranking mundial. Entonces, eso son unos resultados que hay que ser muy constante para obtenerlo. Entonces, si a mí nada más empezar el proceso olímpico con 18 años me hubieran avisado que, por ejemplo, los patrocinios en mi deporte, en el karate, estoy hablando, no, o sea, nosotros es verdad que empezamos a competir y parece que los patrocinadores van a llegar a nuestra puerta y nos van a decir, oye, que te queremos dar 10.000 euros, ¿que los quieres o no? No, eso no es así, para nada, en absoluto. Pero si a mí con 18 años me hubieran dicho, oye, María, nadie va a pegar a tu puerta, tú tienes que buscarte la vida, tú tienes que buscar tus patrocinadores y algunos saldrán y otros no, yo creo que mi carrera deportiva hubiera sido, o sea, hubiera ganado más dinero, hablando bien.
y pronto. Entonces, yo creo que es fundamental la formación en los deportistas porque al final yo creo que mejora todo. Luego, por parte de las agencias, como bien ha hablado Javier, pues siempre es verdad que hemos vivido en karate no como tal, o sea, nadie nos llama para gestionarnos nuestro patrimonio porque saben que no tenemos un patrimonio que a ellos les interese, pero sí que tenemos muchas agencias que quieren trabajar con nosotros pues a nivel pues, de buscarnos patrocinadores, de buscarnos campañas en redes sociales y yo creo que ahí también nos vendría muy bien la formación porque, por ejemplo, os cuento mi historia personal. Nada más que yo quedé campeona del mundo individual, salí en La Resistencia y a partir de salir en La Resistencia, en un programa de televisión, me llamaron muchísimas agencias. Muchísimas agencias querían contar conmigo, era como que de repente todo el dinero que yo no había conseguido y todas las campañas que yo no había conseguido, todas las agencias me lo iban a conseguir. Entonces, claro, es súper llamativo en ese momento, si tú no tienes ningún tipo de conocimiento, es como muy llamativo que te digan, oye, vas a conseguir todo lo que te propongas, vas a ganar muchísimo dinero. Entonces, es verdad que sin conocimiento y sin formación firmas contratos que luego a la larga pues no te compensan o normalmente la mayoría de veces te engañan. Entonces, yo creo que haría alusión a eso, que lo fundamental en todos los deportistas sería tener una buena formación. Yo también lo hablaba con ellos y digo, no sé si es que yo no me he enterado o no he estado tan atenta, pero sí que es verdad que nadie nos ha avisado, ni en la federación ni en ningún sitio, para hacer esa formación, que yo creo que sería súper interesante que una federación pues, nacional o una federación andaluza a cada deportista que ve que destaque, pues ofrecerle esa formación o esos conocimientos. Así que esa es un poco mi historia, creo que eso es lo que les sirve a ellos, ¿no? Un poco, no sé si... A ellos, sí, pero no... Ellos, para que sepan lo que hay. Claro. No, efectivamente, quiero decir, hemos visto un contrapeso y una cuestión real de cómo aquí estamos hablando de miles de millones, estamos hablando de toreros figuras, estamos hablando de campeona del mundo de karate femenino, pues en combate, madre mía, una de Málaga, sí, bueno, pero lista. No hay que comprar todo el relato de nadie nunca. Las moscas van a la miel. Después de que salió en la tele, ahora todo el mundo quería salir con ella. Antes no. Vale, eso forma parte de la vida. Pero en el karate se aprende mucha ética, aunque no se llame así. Muchos valores y muchas virtudes. Yo no quiero que te me vayas de aquí sin que me digas qué cosa que tú aprendiste, y ahora sabes que además tienes que aprender finanzas, pero qué cosas que tú aprendiste en el ejercicio del karate como deportista profesional tienen que ver con lo que creciste como persona, como carácter, como constancia, como voluntad, como esfuerzo, como tal. ¿Qué cosa hay ahí? Porque esa es la clave que luego te permitirá pisar bien por los terrenos donde vas, que no son terrenos fáciles, son slippery slope, son sitios duros. Dime, ¿qué aprendiste de ética, sin que se llamara ética, en el mundo del deporte del karate, que además ahora te lanzará a decir, oye, pues hay que también formarse, más que aprender y educarse, formarse en finanzas? Yo creo que sobre todo, o sea, el mundo del karate a mí lo que obviamente ha forjado mi carácter, pero yo creo que principalmente pues la constancia, al final pues bueno, tanto mientras que compaginaba mi carrera deportiva pues estudié ciencias del deporte, perdón, y el máster de profesorado, entonces yo creo que al final la constancia, la perseverancia, al final tanto en los estudios como en el deporte, como en la carrera pues finanzas, cuando te llevas un golpe, yo en ese momento diría no paro, pues no, pues tienes que ser constante y al final pues hasta llegar a un buen resultado. Fenomenal. Bueno, pues ahí, con constancia y paciencia, llegamos a controlar los elementos que están a nuestro alcance. Hay cosas que nos desbordan y que no podemos controlar, pero lo que está a nuestro alcance, tengamos la
capacidad de ser prudentes, y eso no se nace con ello, eso se desarrolla. Y para ir cerrando la jugada, paso la pelota otra vez a Raúl para que nos hable de barreras que se encuentran el deportista profesional en general para esto que andamos buscando, cómo esto se lee en el tema de la mujer, el tema femenino, y que nos diga algo respecto al observatorio que él dirige. Adelante, Raúl. Bueno, retomo lo que nos ha dicho María y lo que he dicho yo antes. Tenemos leyes para todo, tenemos organismos para todo, federaciones nacionales, federaciones autonómicas, federaciones locales, clubs, instituciones públicas, y no ha recibido toda una campeona del mundo, y si Dios quiere lo será, lo volverá a ser en un par de semanas en el Cairo, un par de semanas o 3. No ha recibido una sola llamada para decirle, con independencia de tus ingresos, deberías tener una formación en este sentido. La única formación financiera que posiblemente ha recibido, o lo más cercano a ello, sería la pregunta que te haría Broncano en la Resistencia, en cuanto a cuánto dinero tienes en el banco. O sea, eso sería lo más cercano. Se les tenía que caer a las instituciones en la cara de vergüenza, porque una cosa, no esperan que el deportista se dirija a la institución. Debería ser la institución la que amparase, con todo un entramado institucional, con toda su fuerza normativa, con toda su fuerza pública, la que amparase al deportista, hombre o mujer. Pero es que además en el caso de la mujer existen unos condicionantes, en el caso de la deportista existen unos condicionantes que la hacen acreedora de esa condición, de esa protección, de esa función tuitiva que deberían tener los poderes públicos. Los poderes públicos, bueno, nos ponen ahí un armazón institucional en el que nos vamos desenvolviendo y somos los demás los que estamos un poco interesados o más preocupados por estas cuestiones, los que intentamos desarrollar o al menos poner de manifiesto esas carencias. Este simbolito que veis aquí, en la parte inferior derecha de todas las diapositivas, es el logo del Observatorio del Deporte Femenino, que es una institución privada, una asociación sin ánimo de lucro privada que se ha creado, no tiene ni un año de vida, que tengo el honor de dirigir y del que forman parte tanto Javier como José Luis, entre otros miembros de la misma, y desde el que estamos intentando promover toda esta serie de valores, pues como el que nos ha dicho María, como los que ha puesto en manifiesto José Luis, para fundamentalmente denunciar situaciones que se pueden mejorar en el universo del deporte femenino. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues con un marcado cariz tanto consultivo como académico. Académico fundamentalmente porque la mayoría de las personas que formamos parte de él estamos metidos en funciones docentes, y así lo vamos a... Terminamos ya. Y así lo estamos desarrollando fundamentalmente con un aparato que tenemos detrás sosteniéndonos, como es la Cátedra Iberdrola de Ética Económica y Empresarial, que dirige José Luis Fernández y que ha puesto en valor todos estos últimos años José Luis, con una acertada dirección, desde el máster de Derecho Deportivo que dirige Javier Arroyo, formación, iniciativa particular para los deportistas, porque en este caso, ya sabéis que los másteres están dirigidos, aquí veo muchos estudiantes, están dirigidos a una alternativa de posgrado. Pero además la particularidad del máster que dirige Javier es que pueden tener cabida también deportistas profesionales que por su inercia profesional no han tenido la oportunidad de estudiar ese grado. A lo mejor no han tenido la oportunidad tampoco de implicarse en un grado muy acorde con su propia actividad, como es el grado que ha estudiado María, el de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física. Por lo tanto, en este tipo de situaciones tienen cabida los deportistas para formarse. Al menos se les da un módulo de formación, en este caso financiera, para que tengan una serie de pautas para desenvolverse, como he dicho antes, el día que se quitan el traje de deportista y se ponen el traje de ciudadano normal. Ese es el kit de la cuestión, que puedan tener, a partir de los 30 y tantos años, que eres una persona plenamente joven, una vida sostenible, una vida familiar, una conciliación, etcétera, etcétera, porque se les acaba el telón, se les cierra el telón de la vida, un poco de sueños, de la vida que les ha llevado en palmitas, del deporte profesional, puesto que muchas veces, con mayor o menor relevancia, te lo dan todo hecho. Pero te lo dan todo hecho cuestiones banales. Vemos que no te dan hecho
las cuestiones verdaderamente importantes como pudiera ser la educación financiera. Y yo no quiero acaparar más tiempo, por lo tanto paso el testigo a nuestro moderador y no sé si se ha habido un debate, si queréis hacer alguna pregunta. No, yo creo que no va a haber ocasión de debate ni de pregunta en este momento. Lo único que vamos a hacer va a ser ir cerrando, resaltando en plan titulares cosas tales como las que pido en 30 segundos. Primero a Javier, que me diga un titular de lo que querría transmitiros como resumen de esto que hemos contado hoy. Perdonadme, yo creo que el pilar de la vida de un deportista está en enfocar la preservación de patrimonio como prueba manifiesta de una buena educación financiera. Titular un poco largo. Perfecto. Raúl. Te pido a ti la misma cuestión. Un titular, porque tenemos 3 minutos. Un titular que te dejo también, pues eso, los 30 segundos un poco pasados. Abrochando lo que ha dicho Javier y enlazando con él a este pilar estratégico que sería la educación financiera, hacer especial incidencia en el deporte femenino por cuanto se dan, como hemos visto, muchas más barreras y por lo tanto muchos más puntos de mejora en ese sector. Estupendo. Bueno, pues ahora damos la palabra de cierre a María para que comparta con la audiencia alguna idea, alguna intuición, alguna cuestión y aunque sea alguna pregunta que sirva y que abra expectativas y nos haga pensar a todos, a vosotros que estáis ahí y a nosotros que estamos aquí. María, adelante. Pues bueno, yo un poco lo que han dicho los dos, Javier y Raúl. Yo creo que es fundamental eso, la formación en deportistas, creo que también eso, la visibilidad en el deporte femenino y al final yo creo que, como habéis dicho los dos, pues que es muy importante la formación, ya no solo en deportistas, sino en todas las personas para que pues, en el día de mañana, cuando tengamos que gestionar algo importante, pues no nos engañen, porque es verdad que pues tanto en la universidad, en el instituto nos enseñan muchas cosas, pero no nos enseñan realmente las cosas verdaderamente importantes para el día a día, así que creo que eso es lo fundamental. Muy bien, pues vale, quedémonos con esto. Y sobre todo una cuestión, cuando andamos diferenciando entre si las universidades enseñan mucha teoría pero poca práctica, bueno, no hay mejor práctica que una buena teoría si se entrega bien el mensaje y sobre todo si se generan las cuestiones que deben seguir rondando en la cabeza. En la sesión de antes, la compañera que estaba aquí sentada, que era una emprendedora de aquí, de Málaga, decía que, claro, no todos los alumnos tienen la misma querencia. Algunos no sabían ni qué, ni dónde, ni cómo, ni qué era aquel edificio en el que estaba el tema de el emprendimiento. Pero está abierto a cualquiera. Bueno, pues por lo tanto lo más importante también es decir que nos den condiciones para ello, pero sobre todo estimular el apetito por parte nuestra de, si quieres leerlo por lo negativo, que no te engañen. Primera cosa, si quieres leerlo por lo positivo, cómo vivir mi vida mejor. Cómo vivir mi vida mejor sin problemas y cómo sacarle al duro los 20 reales. Que los duros, antes teníamos duros, las pesetas, los duros tenían 20 reales. Por lo menos 20 reales. Sacarle al duro los 20 reales. Eso está al alcance de cualquiera. ¿Cómo se aprende a jugar al mus? Perdiendo y pagando los cafés. Bueno, pues ¿cómo se aprende a finanzas? Cuando te roban. No, hombre, no. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo un poco antes. Muchas gracias a todos. Un aplauso para estos muchachos. Y gracias a Ángela, a Unicaja,